Ya desde la antigua Grecia nos hemos preguntado sobre ese misterio, ¿no? El que conecta una idea con un acto. ¿Cómo es que un pensamiento se convierte en movimiento? Bueno, esta pregunta de Aristóteles sobre cómo funciona la inteligencia es justo el punto de partida de nuestro viaje de hoy. Hola a todos. Hoy vamos a meternos de lleno en los cimientos de la inteligencia artificial. Vamos a revisar las ideas clave, esos momentos que lo cambiaron todo y, claro, las preguntas fundamentales que han ido dándole forma a este enorme esfuerzo por construir una mente, desde sus raíces filosóficas hasta lo que vemos hoy en día. Esa pregunta de Aristóteles, la verdad, se quedó flotando en el aire por siglos, pero no fue sino hasta el siglo XX que este sueño de una mente mecánica, de una inteligencia creada por nosotros, realmente empezó a agarrar forma. Bueno, a ver, situémonos. Es el año 1956. En el Dartmouth College, un grupo de verdaderos visionarios, como John McCarthy y Marvin Minsky, le ponen nombre y misión a un campo totalmente nuevo. Y ojo, su objetivo no era para nada modesto, ¿eh? Buscaban replicar, todo, cada faceta de la inteligencia humana en una máquina. Pero ¿por dónde empezar con una tarea tan gigantesca? La primera gran idea fue pensar en la inteligencia no como algo mágico, sino como un proceso lógico, casi como si fuera la manipulación de símbolos. Este enfoque, que se conoce como IA simbólica, partía de una idea bastante elegante. Si el pensamiento se puede reducir a pura lógica, entonces una computadora, que es una experta en seguir reglas lógicas, podría pensar. La inteligencia vista como un enorme sistema de reglas. Ahora, fíjense cómo se veía esto en la práctica, que es lo interesante. SHRDLU es el ejemplo clásico. En su pequeño y ordenado mundo de bloques, podía entender y ejecutar órdenes bastante complejas. Esto demostró que, en un ambiente controlado y lógico, la IA simbólica funcionaba de maravilla. Pero, claro, el mundo real no es un mundo de bloques ordenaditos. El verdadero problema llegó cuando se intentó aplicar estas reglas a la complejidad del lenguaje humano. Esta famosa, y la verdad muy cómica, mala traducción de los primeros sistemas automáticos lo dejó clarísimo. Con las reglas no alcanza. Se necesita contexto. Y eso era algo que la IA simbólica simplemente no tenía. Entonces, si el mundo es demasiado complejo para un simple conjunto de reglas, quizá la inteligencia no se trata solo de seguirlas, sino de encontrar el mejor camino en un mar de opciones. Y esto nos lleva a la idea de la búsqueda. La búsqueda en IA tomó, digamos, dos caminos principales. Por un lado, resolver problemas como encontrar la ruta más corta en un mapa, o sea, un único camino en un laberinto. Y por otro, la estrategia, como en los juegos, donde no hay una sola solución, sino que tienes que anticipar y reaccionar a lo que hace tu oponente. Para ir puliendo estas técnicas de búsqueda, los investigadores usaron problemas clásicos, como el ajedrez o acertijos de lógica. Estos fueron como el campo de entrenamiento para desarrollar algoritmos que pudieran explorar eficientemente millones de posibilidades y al final encontrar la mejor jugada. Y todo esto nos lleva a un momento que, de verdad, es icónico. La confrontación entre la mente humana en su máxima expresión estratégica y una máquina diseñada para navegar un océano de jugadas posibles. El campeón mundial de ajedrez contra una supercomputadora de IBM. El escenario estaba listo. Y ahí está el resultado. Ganó Deep Blue. Pero, a ver, no porque entendiera el ajedrez como Kasparov, sino por su increíble capacidad de calcular cientos de millones de posiciones por segundo. Fue la victoria de la búsqueda por fuerza bruta, un hito que demostró el poder de la computación estratégica. La victoria de Deep Blue fue como la cima de una montaña, pero también nos dejó ver sus límites. Programar todas las reglas y buscar en todas las posibilidades no iba a funcionar para problemas más ambiguos. Hacía falta un enfoque nuevo. Y aquí es donde surge la pregunta que lo cambió absolutamente todo. En lugar de que los humanos le programen a la máquina las reglas del mundo, ¿podría la máquina descubrir esas reglas sola, a partir de la experiencia, a partir de los datos? Este principio es lo que llamamos aprendizaje automático. Y este es un ejemplo muy simple para que se entienda. En vez de que un programador escriba reglas súper complicadas sobre restaurantes, lo que hacemos es darle a la máquina un montón de datos. ¿Cuándo se esperó? ¿Cuándo no? ¿Cómo estaba el clima? Y así. Con todos esos ejemplos, la máquina solita aprende el patrón y construye su propia lógica. O sea, infiere las reglas en vez de solo seguirlas. Esa es la clave. Y esta revolución del aprendizaje, cuando se combinó con las técnicas de planificación que ya existían, fue lo que finalmente sacó a la IA del laboratorio y la trajo al mundo real. Y el impacto fue masivo.
Un caso de estudio que es increíble fue el sistema DART. Se enfrentaba a un problema de logística de una escala que casi no podemos ni imaginar, coordinar el movimiento de todo el material militar. Bueno, pues DART usó técnicas de planificación de IA y generó en horas planes que a los humanos les hubieran tomado semanas. El impacto fue tan gigantesco que DARPA, la agencia de investigación del Pentágono, llegó a una conclusión impresionante. Solo con esta aplicación se justificaban las 3 décadas de inversión que habían puesto en la IA. La inteligencia artificial, por fin, había demostrado su valor de una forma contundente. A ver, hemos recorrido un camino larguísimo, desde las reglas simbólicas hasta el aprendizaje automático. Pero, ¿qué es lo que queda por hacer? ¿Cuál es esa próxima frontera en la construcción de una mente? La verdad es que, a pesar de todo lo que se ha avanzado, hay muchas cosas que para nosotros parecen sencillas, que siguen siendo increíblemente difíciles para las máquinas. La destreza física, por ejemplo, o moverse en el caos impredecible de una ciudad, la creatividad, el razonamiento profundo, el descubrimiento científico, todas estas áreas definen los grandes desafíos de hoy. Para terminar, vamos a volver al problema que vimos al principio, el lenguaje. La IA simbólica fracasó porque no podía manejar su complejidad. Y esto nos lleva a una idea fascinante de la lingüística, la hipótesis de Sapir-Whorf. Lo que sugiere es que nuestro lenguaje no solo describe el mundo, sino que activamente le da forma a cómo lo pensamos. Y esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. El lenguaje de la IA no son palabras, son datos, son algoritmos, son arquitecturas de red. Entonces, si el lenguaje que usamos le da forma a nuestro pensamiento, ¿cómo la estructura fundamental de la IA le dará forma a su inteligencia emergente? Esa es, quizás, la pregunta más importante para la próxima era de su construcción.